Gentiles amigas, señoras y señores, tengan ustedes un cordial saludo desde la dirección de Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Hoy estamos a punto de concluir la jornada correspondiente a este martes 12 de noviembre del año 2024. Como siempre, Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández pretende llegar, y lo está logrando, más allá de las fronteras bolivianas, con un mensaje de conocimiento, sobre todo de un amplio panorama en conocimiento, reitero, de todo lo que acontece no solamente en Potosí, en Bolivia, sino más allá de nuestras fronteras. Y es precisamente este último punto, es decir, conocer lo que acontece en el ámbito internacional, que nos impele a desarrollar el presente programa. Y sin lugar a dudas, que cuando ya ha transcurrido prácticamente una semana, 7 días, del arrollador triunfo de Donald Trump del Partido Republicano en las elecciones de Estados Unidos, hay varias opiniones, puntos de vista de medios de comunicación, de políticos a nivel internacional. Hay también puntos de vista de los propios republicanos, de los demócratas, en fin. Hay puntos de vista, opiniones a lo largo y ancho del planeta Tierra. Y es que, claro, es una victoria sorprendente del republicano Donald Trump, es una reelección que, así hablando a ciencia cierta, mucha gente no lo esperaba. Por supuesto que hay preocupación en el lado de México, que es un país que tiene su límite territorial, que colinda, si el término cabe, cabalmente con los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que la preocupación radica en que hay mucha gente, hay bastante movimiento migratorio, y que ahora con la posesión, o el anuncio mejor, no la posesión, sino el anuncio de la designación para ser posesionado, nos imaginamos, en el próximo mes de enero del 2025, del nuevo funcionario, del secretario de Estado que tendrá a su cargo el tema de las migraciones. En la presente oportunidad de Facetas, señoras y señores, quiero destacar lo que trasciende ya, y eso va desde las horas precedentes de este martes 12 de noviembre, en lo referido a la designación, que prácticamente ya es un hecho, la designación del nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Este es un cargo importante en el gobierno norteamericano. Recuerdo muy bien a secretarios de Estado norteamericanos como Cyrus Vance, Henry Kissinger, entre otros, que han dado mucho que hablar en cuanto se refiere a las relaciones políticas, económicas que tiene Estados Unidos con el resto del mundo. Pero es más importante aún, como en el caso presente, saber que el elegido de Donald Trump para ser posesionado el próximo mes de enero como secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica es nada más y nada menos Marco Rubio, el senador republicano que tiene orígenes cubanos y que, a propósito, antes de describir la personalidad de Marco Rubio, es bueno también recordar que este político senador norteamericano, que es conocido ampliamente en el mundo y sobre todo en su país por ser un furibundo antisocialista, anticomunista, hoy prácticamente ya ha lanzado, entre comillas, voces de advertencia contra los gobiernos dictatoriales socialistas de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Y lo propio también ha formulado en declaraciones otra senadora republicana, María Elvira Salazar, que de manera más directa se ha referido a que el régimen socialista y comunista de Daniel Ortega en Nicaragua, en Centroamérica,
tiene sus días contados, al igual que otros gobiernos, dijo así, que abrazan la política socialista. Pero les decía que antes de describir la personalidad política de Marco Rubio, debo decirles que este senador ya se pronunció políticamente en contra del socialismo de Evo Morales Ayma, aquí en Bolivia. ¿Y recuerdan cuándo fue esto? Cabalmente, el senador Marco Rubio se pronunció contra Evo Morales y abogó por la expresidenta Áñez, quien se haya detenido. Es una información que la vamos a extraer de la red Herbol aquí en Bolivia y dice lo siguiente: el senador por Florida, de origen latino, Marco Rubio. Esta noticia tuvo su origen hoy cabalmente, pero en horas de la mañana, cuando todavía era un rumor de que Marco Rubio podía ser o no elegido por Donald Trump como el nuevo secretario de Estado norteamericano. Por eso es que se los voy a leer de manera textual lo que dice esta información. El senador por Florida de origen latino Marco Rubio sería el elegido por Donald Trump para ser el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es un cargo similar al de ministro de Relaciones Exteriores. Rubio, dice esta nota de Herbol, ya se ha pronunciado respecto a la situación de Bolivia en varias ocasiones, y esto es evidente, porque el tema de tener gobiernos socialistas dictatoriales, como prácticamente se ha convertido el de Bolivia, no ha sido más bien objeto de repercusión, de críticas, y en este caso de Marco Rubio, como dice esta nota de Herbol, en varias oportunidades. El 2019, dice la nota, se expresó a favor del movimiento que propició la renuncia de Evo Morales y posteriormente abogó por Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, cuando fueron detenidos. Y tras la renuncia de Evo Morales, Marco Rubio sostuvo que Evo intentó revertir los resultados de la elección y que el pueblo de Bolivia había luchado por su democracia. En el año 2023, Marco Rubio denunció que eran arbitrarias las detenciones de Áñez y de Camacho, por lo cual solicitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que sancione a responsables de la vulneración de derechos humanos de los opositores en Bolivia. El senador Rubio es conocido como una de las voces más duras en política exterior de Estados Unidos. Es uno de los más críticos que se tiene en Estados Unidos a regímenes comunistas socialistas como el de Cuba y Venezuela, además de que ha promovido sanciones contra los países que considera contrarios a los intereses norteamericanos. Por su parte, el New York Times fue el primero que reportó la elección de Rubio como secretario de Estado por parte de Trump, después de varios medios de Estados Unidos, dice la nota, corroboraron la información. Esta nota entonces tuvo su origen cuando todavía había el rumor de que Marco Rubio podía ser elegido como nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos. Pero cuando concluye esta información que acabo de dar lectura, otros medios de comunicación, comenzando por el New York Times, prácticamente ratificaron, corroboraron la información. Recordemos, señoras y señores, que el presidente Donald Trump va a asumir como presidente, el presidente número 47 en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, el próximo 20 de enero del año 2025. Ahora veamos quién es Marco Rubio. Pero alguien dirá, ¿por qué nosotros tendríamos que conocer los antecedentes, la historia política, si el término cabe, de este personaje? Lo que les decía al comienzo, señoras y señores, el cargo de secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que se equipara al de un canciller, una secretaría que tiene mucho que ver con las relaciones internacionales, es importante porque prácticamente es el mecanismo legal y político que tiene un gobierno, en este caso el de Estados Unidos, para tener su relación con el resto de los países. Por supuesto, este cargo y el mecanismo que se tiene para ejercer ese cargo en los Estados Unidos se haya contemplado con, reitero, mecanismos legales y políticos basados en la diplomacia, pero no en la diplomacia de los pueblos, sino en la verdadera diplomacia, que es prácticamente el resultado de la aplicación de las normas del derecho internacional público. Por eso es importante, porque en el caso de Latinoamérica ya existen las repercusiones.
no diría amenazas, pero sí hay repercusiones, hay mensajes, ni siquiera subliminales, sino mensajes directos que han dado tanto Marco Rubio como la propia senadora republicana elegida también por Florida, María Elvira Salazar. Ya lo han dado. Entonces, se sabe que este cargo es importante y prácticamente los primeros que tendrán que estar preparados para ver lo que acontece son cabalmente los dictadores socialistas que están en Managua, la capital de Nicaragua, el de La Habana, que está en Cuba, y el de Caracas, la capital de Venezuela, el señor Nicolás Maduro. ¿Quién es Marco Rubio? El elegido de Donald Trump para ser secretario de Estados Unidos de Norteamérica. Marco Rubio es hijo de inmigrantes cubanos. Es un abogado floridano que aboca por una política exterior enérgica y contundente con las naciones enemistadas con Estados Unidos. La diplomacia estadounidense contará con un nuevo titular en el segundo mandato de Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca. En esta ocasión será el senador republicano por Florida, Marco Rubio, el elegido por el magnate para ser secretario de Estado de los Estados Unidos. Así ha informado el medio New York Times y lo ha confirmado la agencia Reuters, y con ello Rubio se convertirá en el primer latino en ocupar el cargo de máximo diplomático de la nación norteamericana, una vez que Donald Trump asume el cargo el próximo 20 de enero del año 2025. El senador floridano, aunque en los últimos tiempos ha moderado sus posturas para alinearse más con las opiniones de Trump, ha abogado por una política exterior enérgica y contundente contra China, Irán y Cuba, naciones enemistadas con Estados Unidos. Y sobre la guerra de Ucrania, y debido a la moderación que presentan sus postulados desde hace algún tiempo, Marco Rubio ha manifestado en diferentes entrevistas que la nación presidida por Zelensky necesita buscar un acuerdo con Rusia y poner fin al conflicto en vez de centrarse y recuperar el territorio perdido. De hecho, Rubio fue uno de los 15 senadores republicanos que votaron en contra de un paquete de ayuda aprobado en abril de este año con destino a Ucrania con un montante total de 95 mil millones de dólares. No estoy de parte de Rusia, pero por desgracia, la realidad es que la guerra de Ucrania va a terminar con un acuerdo negociado, declaraba así el referido senador Marco Rubio a la cadena NBC en septiembre pasado. ¿Quién es Marco Rubio? Marco Rubio nació en Miami en 1971. Es el segundo hijo de inmigrantes cubanos llegados a Estados Unidos, de nombres Mario Rubio, su padre, y Oria García, su madre. En 1956, huyendo de la revolución liderada por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro y Ernesto El Che Guevara, entre otros. Marco Rubio profesa la religión católica, realizando la primera comunión a mediados de los 80 y casándose por la iglesia con la colombiana Janet Dousdebes, con quien tiene 4 hijos. En cuanto a su formación, Rubio es bilingüe al dominar el español y el inglés, así como se graduó en Derecho por la Universidad de Miami en Estados Unidos. En el año 2000 empezó su carrera política siendo elegido como miembro de la Cámara de Representantes en el Legislativo de Florida y formando parte del ala conservadora del Partido Republicano. 10 años después, logró entrar en el Senado de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer hijo de cubanos en conseguirlo. Marco Rubio ya ha intentado postularse a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica en la gestión 2015, retirándose de las primarias de 2016 al perder contra precisamente Donald Trump en Florida. Años después también intentó un puesto en el Ejecutivo estadounidense presentándose como vicepresidente de Donald Trump en las elecciones de este año, puesto que acabó ganando J.D. Vance. Sin embargo, ha conseguido ser elegido por Trump para ocupar el cargo de secretario de Estado, teniendo experiencia en comités estratégicos de seguridad nacional y asuntos internacionales, como el Comité Selecto de Inteligencia y del Comité de Relaciones Internacionales. Así, señoras y señores, esa información de carácter internacional que prácticamente desde el mediodía de este martes 12 de noviembre dio vueltas al mundo.
Y seguramente habrá más novedades en cuanto a designaciones del gabinete, de quienes políticamente acompañarán al 47º presidente de los Estados Unidos, que tomará posesión del cargo, Donald Trump, en Estados Unidos, reitero, el próximo mes de enero del año 2025. Ustedes tienen la opinión al respecto. Quiero ahora, señoras y señores, ya volviendo al panorama nacional, comentar una información que de verdad debe preocuparnos a todos, a propios y extraños. Es una información que tiene su relación con la educación. La educación es la única arma con la que los pueblos, la única arma con que la gente puede liberarse, puede tener un amplio espectro de lo que sucede a su alrededor de manera directa. La educación es lo único. Pero la educación así tomada como tal siempre ha sido, diría yo, manejada de acuerdo a los intereses políticos que tienen los gobiernos en cualquier parte del mundo. La historia nos ha mostrado tanto, sobre todo a nivel internacional, que la educación ha sido no vapuleada, sino manejada de manera indiscriminada para convertirse en una especie de adoctrinamiento. Y eso, por ejemplo, es lo que sucede en Bolivia. Y es un secreto a voces, eso nadie lo puede negar. Desgraciadamente existe ese adoctrinamiento que le hace mucho daño al estudiante. Y si le hace daño al estudiante, le hace daño a la familia. Y si le hace daño a la familia, por supuesto que le hace daño a la población en general de un estado. ¿Por qué es preocupación este tema de la educación, señoras y señores? El pasado 7 de noviembre, la prensa nacional e internacional ha coincidido en el hecho de que, haciendo un diagnóstico de la educación en Bolivia, esto es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. En primaria, los alumnos no entienden lo que leen y no realizan ejercicios simples de matemáticas, así como usted acaba de escuchar. Hay un diagnóstico de la educación en Bolivia. 1. En primaria, los alumnos no entienden lo que leen y no realizan ejercicios simples de matemáticas. Muchos de nosotros hemos estudiado en una época diferente y habrá que contar como lo voy a hacer con todo respeto. Voy a contar de manera breve, narrar en todo caso, lo que uno tuvo que atravesar como una experiencia de su vida en el caso, o en el momento mejor, cuando estuve en el ciclo básico, como así se llamaba antes, de este famoso cambio de la educación que se ha tenido en Bolivia, que para mí va hacia atrás, no adelante. Antes existía el ciclo básico. El ciclo básico se componía de primer curso a quinto curso. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto básico. Existía un nivel intermedio, que era eso, el ciclo intermedio, que tenía 3 niveles, sexto, séptimo y octavo. Y luego venía el ciclo medio, que tenía 4 años, lo que hoy se llamaría secundaria. Pero ¿qué ocurría en el ciclo básico? Tuve la oportunidad, lo digo con todo orgullo, de estudiar los 3 primeros años del ciclo básico en la Escuela José Alonso de Ibáñez de esta ciudad de Potosí. Y personalmente considero que esos 3 años, entre 1969, 1970 y 1971, fueron los 3 años que sirvieron de base para que mi persona pueda tener un conocimiento primero del manejo de la lectura. La lectura, reitero, de los libros de lectura, perdonen esa redundancia. Un famoso libro que me hubiese gustado mostrarse en este momento, pero no lo tengo a mano, el famoso libro Alborada.
que para entonces fue un libro totalmente didáctico y totalmente pedagógico. Ese libro se lo leía porque era una disposición del Ministerio de Educación en la mayoría de los establecimientos del ciclo básico en Bolivia en el primer curso del ciclo básico, cuando uno aprendía, si el término cabe, a leer y a escribir. En segundo año, el libro Pablito, no me falla la memoria. Y en tercer curso, Carlitos. Esos tres libros, obviamente sin desmerecer a otros que seguramente han existido, habían otros, han cumplido una finalidad, la de no solamente enseñar a leer, porque no solamente un niño tiene que saber leer, sino ese mecanismo de la lectura también debe comprender eso, el mecanismo de la comprensión. O sea, que un niño lea adecuadamente o de manera regular, pero que entienda lo que ha leído. Porque he visto ejemplos, lamentablemente, hay que decirlo así, pero con el debido respeto, de niños y niñas que leen y no comprenden cuando se les pregunta qué has entendido o qué entendiste, no responden, se callan o en algunos casos con la inocencia que todos hemos tenido en nuestra niñez decimos no he entendido. Eso preocupa, porque si uno no entiende lo que lee, está llegando al hecho de leer por leer. Eso no sirve de nada. Y ahora, en cuanto se refiere a los ejercicios simples de matemáticas, considero también que en esos 3 años del ciclo básico, por lo menos en 1969, 1970 y 1971, que fueron años que políticamente fueron cruciales. Huelga de los señores maestros, problemas políticos, cambios de gobierno, golpes de Estado, en fin. Pero pese a eso, uno aprendió a leer y también a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Y en el caso de las divisiones, uno tranquilamente podía hacer, y lo digo así francamente, con todo respeto, para que se me entienda, practicar las operaciones de división, no solamente de una cifra, sino de 2, 3, 4, 5, 6 cifras, y etcétera, etcétera. Pero alguien dirá, pero ahí había la máquina calculadora. Por supuesto que existían, pero en el ciclo básico un niño no podía usar eso. Y además habían, señoras y señores, para que muchos de ustedes recuerdan que son mayores y con más razón nuestros padres o los maestros de aquella época. En matemáticas había algo que me gustaba mucho, el de las operaciones. Decía razonamiento, operación, resultado. Se hacía la pregunta, se hacía el razonamiento y había que pensar qué operación utilizar para resolver ese razonamiento o ese problema. En realidad era un problema con el razonamiento, operación y resultado. Uno tenía que saber si la operación matemática que iba a ingresar a ese problema era la suma, era la resta, era la multiplicación o era la división. En este 2024 he preguntado directa e indirectamente a muchos padres de familia. Me he dado cuenta con muchos niños y niñas aquí en Potosí, y lo digo respetuosamente, si esto de los problemas de matemáticas, no los problemas en matemáticas, sino los problemas de matemáticas en el ciclo básico continúan y no conozco. No puedo hablar más, no puedo opinar más porque no conozco cuál será el programa que están desarrollando. Pero cuando uno habla de educación, inmediatamente se le viene a la memoria el término o las frases de que la educación está en base a la ley Avelino Ciña. Lamentablemente hay que decirlo, y esto ya no es un problema de ciclo básico, el ciclo primario, como se le ha llamado el ciclo secundario, sino esto va a desembocar en los estudios superiores, básicamente en la universidad, donde los exámenes de ingreso sabemos dejan mucho que desear. Voy a hacer lo humanamente posible, para que en algún momento pueda conversar. Conozco a una persona a la cual no diré el nombre aún,
pero voy a tratar de hablar con esa persona, hacer una entrevista, porque esa persona ha sido autoridad, ha ejercido la cátedra en la universidad y ha conocido estos problemas. Y de verdad, esa persona en algún momento me informó que los estudiantes que ingresaban o que pretendían ingresar a la universidad, en este caso a la carrera que habían elegido por su preferencia, en sus exámenes dejaban mucho que desear. Así preguntas a veces de sentido común que no podían responder. Eso viene obviamente de la forma en que se está educando, porque muchos estudiantes no conocen el tema de historia. Pero alguien dirá, pero ¿para qué me sirve la historia? La historia sirve de mucho para poder forjar y edificar el futuro. Yo lo digo con todo respeto, pero la educación para mucha gente ahora parecería que empieza a partir del año 2006. Parecería que la educación, mejor, la historia, reitero, la historia comienza el 2006 cuando asumió el poder Evo Morales. Ahí no quiero hablar del tema político, pero a veces me veo obligado o indirectamente ingresa ese tema. Y eso no debe ser así. La historia tenemos que saber todo, prácticamente no solo desde la época de la República, de la Fundación, sino de los pueblos precolombinos, de más antes. Pero mucha gente no sabe. Y eso es preocupante. Y este informe, esta especie de auditoría dice lo siguiente. La directora de la campaña boliviana por el derecho a la educación, Cecilia Lazarte, ha presentado resultados del estudio Situación Educativa en Bolivia, que demuestran graves falencias de calidad de la educación y demandó que en el próximo Congreso Plurinacional de Educación se incluya a la sociedad civil boliviana. Reitero, Cecilia Lazarte ha dicho que en el próximo Congreso Plurinacional de Educación se incluya a la sociedad civil boliviana. Ese es un tema bastante interesante, porque cuando leo esto da la impresión que los habitantes de Bolivia hubiésemos estado al margen, y creo que ha ocurrido eso, porque más este tema de elaborar las leyes de educación, como la Avelino Signani, es una ley que se ha hecho más políticamente que con propósitos educativos. Obviamente tiene sus propósitos, como dije al comienzo, adoctrinar, y esa no es educación. El estudio presentado, dice, refleja un panorama alarmante en los niveles de comprensión, lectura, razonamiento matemático y conocimientos en ciencias naturales en estudiantes de primaria de acuerdo con los estándares de calidad de la UNESCO. Según Lazarte, el informe revela que 7 de cada 10 niños en tercer grado y 8 de cada 10 en sexto grado tienen dificultades significativas para entender el contenido de lo que lee. Estos estudiantes no son capaces de localizar información explícita en textos ni reflexionar sobre el contenido. Esta limitación afecta a su habilidad para desarrollar el pensamiento crítico y relacionar conceptos, lo que es fundamental para el aprendizaje continuo. En el área de razonamiento matemático, los resultados son igualmente preocupantes. Según los datos, 8 de cada 10 estudiantes de tercer grado y 2 de cada 3 de sexto grado se encuentran en los niveles más bajos de desempeño. En sexto grado, la mayoría de los estudiantes no puede resolver problemas de variaciones proporcionales, interpretar secuencias numéricas, ni calcular perímetros y áreas, limitaciones que comprometen su habilidad para desarrollar competencias matemáticas esenciales, dijo la directora de la CBDE. La situación en ciencias naturales es crítica, especialmente en sexto grado, donde 9 de cada 10 estudiantes están en los niveles más bajos de desempeño. La mayoría no puede interpretar datos en gráficos ni sacar conclusiones a partir de descripciones científicas y presentan dificultades para aplicar conocimientos básicos sobre fenómenos naturales. El estudio abarca otros aspectos importantes del sistema educativo que reflejan las dificultades actuales y los desafíos urgentes. ¿Y cuáles son esos desafíos? Formación técnica profesional, solo el 34% de las unidades de educación secundaria ofrece un bachillerato técnico completo y solo el 13% de la población entre 19 y 25 años participa en programas de formación técnica.
Esta oferta limitada reduce las oportunidades de acceso a empleos cualificados, especialmente en sectores técnicos y tecnológicos. Educación alternativa y especial. A pesar de avances en la educación para jóvenes y adultos, persisten deudas históricas en cuanto a inclusión educativa para adultos mayores de origen indígena, residentes de áreas rurales y personas de bajos recursos. La educación de personas jóvenes y adultas podría ser una vía para proporcionar opciones educativas más flexibles y adaptadas. Inclusión de personas con discapacidad. Actualmente hay 22.614 personas con discapacidad en el sistema educativo, la mayoría de las cuales asisten a centros de educación especial. No obstante, el acceso a escuelas regulares sigue siendo limitado. Solo el 2,6% de las instituciones de educación inicial y el 9% de las primarias tienen al menos un estudiante con discapacidad, proporciones aún menores en áreas rurales. Educación universitaria. Aunque la tasa de matriculación en educación universitaria ha aumentado al 73% en el 2022, solo el 51% de las personas entre 25 y 29 años de edad que han accedido a la universidad logran completar sus estudios. Esto resalta la necesidad de reformas en calidad y efectividad de la educación superior en Bolivia. Financiamiento insuficiente en educación. A pesar de que el gasto en educación ha llegado al 8% del PIB, peso interno bruto, y representa el 23% del gasto público, la mejora en la calidad educativa es mínima. Este contraste subraya la necesidad de una revisión integral sobre cómo se distribuyen y utilizan los fondos asignados a educación para resultar o para tener mejor resultados bastante significativos. Así ha opinado Cecilia Lazarte, que es la directora de la campaña boliviana por el derecho a la educación CBD. Y los resultados de ese estudio dicen que en Bolivia existen graves falencias en la calidad de educación. Dos aspectos se resumen de esta información. Dos aspectos que son producto de un diagnóstico. En primaria, los alumnos no entienden lo que leen y no realizan ejercicios simples de matemáticas. Ahora ustedes, como siempre, amigas y amigos, señoras y señores, tienen la palabra, sus opiniones sobre este tema que es muy, pero muy importante y que también los futuros candidatos, los muchos candidatos que seguramente van a aparecer, algunos, como siempre lo he dicho, ya están haciendo campaña a pesar de los problemas tremendos económicos que tenemos en Bolivia, pero hay personas que ya están haciendo campaña cuando ni siquiera se ha llamado a elecciones nacionales, eso se realizará el próximo año, pero ya están haciendo campaña. Esas personas, con todo respeto, no tendrían, sino deben tomar en cuenta este aspecto que es fundamental referido al cambio en la educación, no a la mejora, sino hay que cambiar la educación. La educación tiene que dejar de ser un adoctrinamiento para los alumnos. La educación tiene que ser el mecanismo para superar los valores culturales, para hacer más grande el conocimiento de todo lo que nos rodea en todas las áreas del quehacer y la naturaleza humana, para engrandecer un país, para engrandecer la familia, para engrandecer uno mismo, para tener el reto de afrontar la vida, las necesidades, el reto que la sociedad en este tiempo totalmente ajetreado nos trae. Porque si la educación como estamos ahora, se ha convertido en una especie de adoctrinamiento, todos van como robots, solamente mirando al frente, pero no saben por qué van ahí o por ahí. O cuando se le pregunta a alguien, eso hemos visto, ¿por qué está haciendo esto? Porque nos han dicho o no sabemos, no sé, así. Y ustedes se dan cuenta ya a qué me refiero. Eso tiene que cambiar. Entonces los candidatos a la presidencia de Bolivia tienen que tomar seriamente este aspecto, como también deben tomar, lo reitero una vez más, el tema económico. Antes de concluir el programa de hoy y dándoles anteladamente mis agradecimientos por estar con Facetas, debo decirles que a partir de esta semana
voy a inaugurar una especie de ciclo en facetas dedicado al viejo estilo de la radio, a narrar para ustedes, a dar lectura, si se quiere, a la labor política, que si fue buena o fue mala, ustedes sacarán sus conclusiones, a la labor política que han desarrollado presidentes en la historia de Bolivia. Y voy a comenzar en esta semana poniendo en consideración de ustedes, a través de facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, la vida política del doctor Víctor Paz Estenssoro. Esto no significa que quien les habla sea o haya sido un seguidor de las políticas del movimiento nacionalista revolucionario. Por supuesto que no. Yo lo digo con todo respeto. Pero cabalmente por lo que hemos estado comentando hace algunos minutos sobre la educación, es bueno, es necesario que las actuales, no sociedades, sino que los actuales jóvenes, señoritas, los niños, los millennials como se los denomina, conozcan lo que ocurrió en Bolivia en los aspectos social, económico y político a partir de la revolución de 1952. Pero también hay historia más, o mejor dicho, antes de la revolución del 52. Es importante que se conozca. Y en el caso del doctor Víctor Paz Estenssoro, considero que ha tenido un historial de vida política que tiene altos, que tiene bajos, que tiene luces, que tiene sombras, como de cualquier dignatario de Estado. Porque no podemos decir el dignatario de Estado, presidente XX, tuvo su trayectoria política cuando estuvo en la presidencia totalmente positiva, o todo fue una vez, no, eso es imposible. Un dignatario de Estado siempre tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces, en esta semana vamos a dar inauguración a ese ciclo aquí en Facetas. Y no solamente va a ser conociendo lo que hizo bien o lo que hizo mal el doctor Víctor Paz Estenssoro, sino también habremos de hacer conocer lo que hicieron mal, lo que hicieron bien otros dignatarios de Estado. Y también vamos a hablar brevemente de la presidencia que tuvo Evo Morales Ayma y la situación en la que actualmente se encuentra, teniendo en cuenta que la geopolítica en el mundo, en Latinoamérica, como hemos analizado al comenzar este programa, está cambiando. Entonces todo tiene sus razones. Entonces les invito cordialmente, en el curso de los próximos días van a tener ya quienes están suscritos ese programa especial de facetas para conocer la vida política de dignatarios de Estado. Es una especie de contribución a la cultura de conocimiento que deben tener muchos, sobre todo los estudiantes, porque les debo ser sincero, personalmente me encanta leer la historia, conocer la historia de los presidentes. Solamente esa es una forma de saber por qué razones uno como ciudadano ha tenido que vivir o sentir un determinado camino político-económico, como consecuencia que se tuvo del presidente X, del presidente Y, etcétera, etcétera. Se ha dicho mucho, por ejemplo, de que la revolución del 52 ha hecho grandes cambios y esos cambios han significado un nuevo derrotero o significaron un nuevo derrotero para Bolivia. Eso es cierto, pero no totalmente. Y así de cada uno de los presidentes, que tuvieron, reitero, luces y sombras. Gracias, señoras y señores, por su deferencia al programa de hoy, con tema internacional de inicio y luego con un tema nacional preocupante, por cierto, referido a la educación de Bolivia. Gracias por su deferencia. Ha sido un programa de facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Facetas es un programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Gracias una vez más. Volveremos en cualquier momento. Permiso.